Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un ejercicio que tiene que ver con las estructuras condicionales múltiples. No son múltiples, más bien son las anidadas, porque una estructura contiene una condición, contiene a otra condición. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, donde nos dice: elabore la metodología hasta la codificación para el siguiente enunciado. Dice: desarrolle un programa para imprimir la calificación en letra que corresponda al promedio de calificaciones de un alumno en una materia, donde A es 90 o más, B es al menos 80 pero menos de 90, C es al menos 70 pero menos de 80 y D es al menos 65 pero menos de 70 y F es menos de 65. Entonces, de acuerdo a este enunciado, pues vamos a proceder a realizar el ejercicio. Primero que nada vamos a hacer el análisis de los datos. Entonces, aquí en el análisis de los datos vamos primero a ver cuáles son los datos que me está proporcionando el enunciado. Datos proporcionados, o sea, ¿cuáles son los datos que ya están dentro del enunciado? Pues aquí lo único que tenemos es que nos están dando las reglas para determinar cuál es la letra en función del promedio que nos estén dando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner A es 90 o más. Luego nos dice B es al menos 80, pero es menos de 90. Y luego nos dice que C es al menos 70, pero menos de 80. Y luego D nos dice que es al menos 65, pero menos de 70. Y finalmente F, donde nos dice que es 65. ¿Sí? Aquí debería de ser, es menos de 65. Entonces, menos de 65, menos de 65, ¿sí? Menos de 65. Entonces, estos son los datos que me está proporcionando el enunciado. Ahora vamos a ver cuáles son los datos requeridos, o sea, los que vamos a leer, los que necesito que no me da el enunciado. Entonces, necesito, primero que nada, el nombre del alumno. Aunque no me lo pidan, determinamos que es necesario, porque si no, ¿a quién le vamos a asignar esa calificación? Entonces, después del nombre necesitamos la calificación, o sea, el promedio del alumno, para, con base en ese promedio, pues entonces sí determinar cuál es la letra que le corresponde. Pero también nos dice que es el promedio de calificaciones de un alumno en una materia. Entonces vamos a ponerle aquí materia. O sea, de cuál materia es la que nos están dando ese promedio. Entonces, estos son los datos que vamos a necesitar darle en el programa para que pueda hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, nombre, promedio y la materia. Ahora vamos a ver cuáles serían los resultados. Los resultados, pues va a ser el nombre del estudiante,
estudiante o alumno, la materia y la letra correspondiente de acuerdo al promedio, ¿verdad? Letra correspondiente al promedio. Entonces, eso es lo que vamos a tener como resultados de acuerdo a lo que nos está diciendo, ¿verdad? Porque dice imprimir la calificación en letra que corresponda al promedio de esa materia. Entonces, ya que tenemos el análisis de los datos, ahora vamos a pasar al diseño de la solución. O sea, vamos a hacer nuestro diagrama. Y aquí en el diseño de la solución, pues tenemos que indicar dónde iniciamos. Ahora, vamos a darle los datos que tengo yo como datos requeridos. Entonces aquí le vamos a poner un despliegue visual donde le decimos al usuario qué es lo que queremos que nos teclee. Teclea el nombre del alumno. Su promedio y la materia. Entonces, de esta manera el usuario sabe qué es lo que nos tiene que ingresar. Entonces, aquí vamos a poner las variables donde va a recibir esa información. Entonces, nombre del alumno, el promedio y la materia. Aquí ya los recibe. Y ahora vamos a ver, en función de esto, vamos a validar el promedio para entonces determinar cuál es la letra que le corresponde. Entonces, vamos a preguntar primero, promedio. Nos dice que es 90 o más, entonces promedio es mayor o igual que 90. Si dice que sí, entonces ahí pudiéramos asignar, para hacer una sola impresión, pudiéramos asignar letra es igual a A. Y aquí continuaría. Entonces ahorita regresamos a ese punto. Pero ¿qué pasa si dice que no? Si dice que no, pues entonces aquí va a tener que preguntar si es B, o sea, si es 80. Entonces, promedio. Nos dice que es 80 pero menor que 90. Entonces aquí sería promedio es mayor o igual que 80. Si fue 90 o más, ya salió por aquí. Pero si trae un 89, por ejemplo, entonces dice 89 es mayor que 90, no, es igual, no, entonces sale por aquí. 89 es mayor que 80, sí, entonces automáticamente diría letra es igual a B. Y aquí lo mandaríamos a un conector que fuera el número 1 y ese número 1 va a venir aquí.
Luego, si dice que no, entonces aquí tendríamos que hacer otra validación, que sería si el promedio es mayor o igual que 70. Si dice que sí, pues aquí haríamos otra asignación de letra es igual a C. Y aquí nuevamente se va a ir al 1. Y aquí si dice que no, pues va a tener que volver a hacer otra validación donde va a preguntar la D. O sea, 65 promedio es mayor que 65. Mayor o igual que 65. Si dice que sí, pues entonces aquí también estaría haciendo una asignación donde dice letra es igual a D. Y se va a ir al conector 1 igual. Pero ¿qué tal que dice que no? O sea, ¿es mayor o igual que 65? No. Entonces aquí ya no tenemos que preguntar nada. Simplemente asignamos letra es igual a F. Y de aquí se va a ir al conector 1. Entonces aquí es si no. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que traemos vamos a ver si es cierto, un 64. Aquí nos dieron un 64 en el promedio. 64 es mayor que 90, no. ¿Es igual? No. Entonces se viene por acá. 64 es mayor que 80, no. ¿Es igual que 80? No. Se viene por acá. 64 es mayor que 70, no. ¿Es igual que 70? No. 64 es mayor que 65, no. ¿Es igual? No. Entonces dice letra es igual a F. ¿Por qué? Porque fue menos de 65, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿a dónde se va a ir? Pues lo vamos a mandar precisamente a donde está el conector 1. Ese conector 1, bueno, aquí realmente deberíamos de ponerle un 2 para que no nos confundamos. Vamos a poner conector 2. Que como todos van al mismo conector, ahí podríamos hacerlo de esa manera. Pero bueno, conector 2. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues ya vamos a hacer las impresiones de los resultados, porque ya sabemos qué letra es la que se le asignó al alumno. Entonces vamos a poner nombre del alumno, nombre, alumno como etiqueta, y luego la variable para que me imprima nombre alumno, el nombre del alumno. Luego ponemos aquí promedio y aquí vamos a poner la variable letra, que es la que trae precisamente el resultado de esas validaciones, y le vamos a poner aquí materia y le vamos a poner la variable materia. Entonces, de esta manera hace la impresión y terminó. Entonces, aquí estamos terminando lo que corresponde a la estructura condicional múltiple. Perdón, no es múltiple, es anidada, porque una condición tiene adentro otra condición. Pudiera darse el caso nada más de dos condiciones, una que tenga la otra, y con esto se está dando precisamente la estructura condicional anidada, o sea, estructura condicional anidada.
Vamos a pasar ahora a lo que corresponde a la codificación. Vamos a pasarlo al código. Entonces, aquí en la codificación, pues vamos a poner, siempre es conveniente poner un enunciado que nos diga qué es lo que hace el programa o para qué sirve ese programa. Entonces aquí podemos ponerle programa, estructuras, condicional, anidada. Y luego vamos a ponerle todas las directrices, gatito include, iostream.h, gatito include, conio.h. Y le vamos a poner la del tipo de dato string, porque vamos a utilizar ese tipo de datos. Entonces, gatito include .h. Y después de esta instrucción, acuérdense que hay que ponerle el donde le estamos diciendo que vamos a utilizar precisamente los strings. Y ahora sí, vamos con nuestra función principal y empezamos. Esa llavecita, pues es como si ya estuviéramos aquí. Entonces, antes de empezar con estas instrucciones, vamos a declarar nuestras variables. Entonces tenemos variables string, donde tenemos nombre del alumno y materia. Luego tenemos la letra, que es de tipo char, y luego tenemos el promedio, que es entero. Entonces son todas las variables que estamos utilizando. Ahora sí, vamos a empezar con este despliegue. Como son tipos de datos diferentes, pues vamos a separarlos. Entonces le decimos code, teclea el nombre del alumno. Y luego lo recibe. Aquí tengo que usar la variable tal como la declaré. Y luego, code, le dijimos que nos diera su promedio. Code, teclea el promedio del alumno. Y lo recibimos. Igual, la variable como la declaramos. Y luego le pedimos la materia. Teclea la materia. Y luego la recibimos. Ok. Ahí ya tenemos hasta aquí, hasta esta parte de aquí. Entonces ahora vamos a entrar precisamente con la estructura anidada. If promedio es mayor o igual
que 90. Si me dice que sí, entonces solamente diría letra es igual a A. Es una sola instrucción, no tengo que delimitar. Entonces, letra es igual a A. ¿Sí? Y luego, si dice que no, ahí es else. Pero aquí sí tiene varias instrucciones. Entonces, ahí sí tenemos que delimitar. Abrimos una llave para delimitar y nos vamos a tener que venir a esta parte de acá. Bueno, entonces, si nos dice que no, ahora vamos a empezar. If promedio es mayor o igual que 80, si me dice que sí, entonces dice letra es igual a B. Pero si me dice que no, entonces es else. If tiene más de una instrucción, entonces tenemos que delimitar. If promedio es mayor o igual que 70, si dice que sí, entonces dice letra es igual a C. Y si dice que no, entonces aquí ya es una sola instrucción, es if promedio es mayor o igual que 65. Si dice que sí, dice letra es igual a D. Else letra es igual a F. ¿Sí? Entonces, aquí abrimos una llave, hay que cerrarla, y teníamos una abierta ya, hay que cerrarla. Entonces, de esa manera ya terminó hasta esta parte de aquí, ¿sí? Ahora nos falta hacer esto. Entonces, aquí va quote menor, menor, una etiqueta que diga nombre alumno, y la variable que contiene precisamente es el nombre del alumno. Y para que nos lo imprima en renglón separado, pues le insertamos una línea en blanco. Y luego, quote, menor, menor, ahora sigue el promedio, ponemos la etiqueta, promedio, la variable, y para que nos inserte una línea en blanco. El siguiente, que es precisamente la materia, no, les estoy mintiendo. Aquí no va esta variable, sino va, porque aquí nos imprimiría el dato numérico, pero no nos está pidiendo el dato numérico, nos está pidiendo la letra, ¿verdad? Entonces aquí va la variable letra, porque ahí va a imprimir A, B, C, D o F, dependiendo por dónde salió. Y luego ahora sí, aquí materia, la etiqueta y la variable que contiene precisamente el dato de la materia
en la que tuvo ese promedio. Y con eso prácticamente terminamos. Aquí le ponemos el Get para que nos detenga un poquito los resultados y terminamos. Con esta llave estamos cerrando la del inicio, que es con la que estamos precisamente diciendo que a partir de aquí son todas las instrucciones que va a estar desarrollando el ejercicio. De esta manera tenemos aquí lo que es la estructura condicional anidada. Muchas gracias.